Saludos a todos, mi nombre es Manuel Marenco, estudiante del segundo año de Derecho Semipresencial de la Universidad Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora. En esta oportunidad, en materia de Derecho Penal, les vengo a hablar referente a la aplicación de las penas. El artículo 1 de nuestro Código Penal venezolano estipula que nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con pena que en ella no hubiera establecido previamente. Como los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. El artículo 2 menciona que las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo la condena. Bien, el artículo 3 dice que todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de Venezuela, de la República, obviamente, será penado con arreglo, lógicamente, a la ley venezolana. El artículo 4 menciona que están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigarán de conformidad con la ley venezolana. 1. A los venezolanos que en país extranjero se hagan reos de traición contra la República y los que unos en contra de otros cometan hechos punibles, obviamente según sus leyes. Bien, también la parte 2 menciona que los súbditos o ciudadanos extranjeros que en país extranjero cometan un delito contra la seguridad de la República o contra alguno de sus nacionales, en los dos casos anteriores se requiere que el indiciado haya venido al espacio geográfico de la República y que se intente la acción por la parte agraviada o por el Ministerio Público, en los dos casos, o traición del delito contra la seguridad de Venezuela. Requiere también que el indiciado no haya sido juzgado por los tribunales extranjeros, a menos que, habiéndolo sido, hubiera evadido la condena. 3. Los venezolanos o extranjeros que sin autorización del gobierno de la República fabriquen o adquieran o despachen armas o municiones con destino a Venezuela o favorezcan de alguna manera con la introducción en el territorio venezolano. 4. Los venezolanos que en país extranjero infrinjan las leyes relativas al estado civil y capacidad de los venezolanos. 5. Los empleados diplomáticos en los casos permitidos por el derecho público de las naciones, en conformidad con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 6. Los empleados diplomáticos de la República que desempeñen mal sus funciones o que cometan algún hecho punible no enjuiciable en el lugar de su residencia por razón de privilegio, lógicamente inherente a su cargo. Bien. 7. Los empleados y demás personas de la dotación y marinería de los buques y aeronaves de guerra nacionales por la comisión en cualquier parte de hechos punibles. 8. Los capitanes o patrones, empleados y la tripulación y marinería, así como los pasajeros de los buques mercantes de la República por los hechos punibles cometidos en alta mar o a bordo de aguas de otra nación, salvo siempre respecto de sus pasajeros. Lo que se establece en el segundo aparte del numeral 2 del presente artículo. 9. Los venezolanos o extranjeros venidos a la República que en alta mar cometan actos de piratería u otros delitos de los que el derecho internacional califique de atroces y contra la humanidad, menos en el caso de
de que por ello hubieran sido ya juzgados en otro país y hubieran cumplido su respectiva condena. 10. Los venezolanos que dentro o fuera de la República tomen parte en la trata de esclavos. 11. Los venezolanos o extranjeros que en el espacio geográfico de la República, que en otro país falsifiquen o tomen parte de la falsificación de la moneda de curso legal en Venezuela, o de sellos de uso público, estampilla o títulos de crédito de la nación, billete de banco al portador o títulos de capital y renta de emisión autorizada por la ley nacional. Bien, el 12, que los venezolanos o extranjeros que de alguna manera favorezcan la introducción en la República de los valores especificados en el numeral anterior, en los casos de los numerales procedentes, queda siempre salvo dispuesto en la parte del segundo, numeral 2 de este artículo. Bien, ahora el 13, los jefes oficiales y demás individuos de un ejército, en razón de hechos punibles que cometan en marcha por el territorio extranjero neutral contra los habitantes del mismo, también serán juzgados. 14. Los extranjeros que entren en lugares de la República no abiertos al comercio exterior o que sin derecho se apropien de sus producciones terrestres, marítimas, lacustres o fluviales, o que sin permiso ni título hagan uso de sus terrenos despoblados. 15. Los extranjeros que infrinjan las cuarentenas y demás disposiciones establecidas en beneficio a la salud pública. 16. Los extranjeros o venezolanos que en tiempo de paz desde territorio o buques de guerra o aeronaves extranjeras lancen proyectiles o hagan cualquier otro mal a las poblaciones habitantes o al territorio de Venezuela, quedando a salvo expuesto en los dos aparte del numeral 2 de este artículo. Bien, 5. En los casos previstos en el artículo anterior, cuando se condene de nuevo en la República de una persona que haya sido sentenciada en el extranjero, se le computará la parte de pena que ya haya cumplido en el otro país y el tiempo de la detención conforme a la regla del artículo 40 que estipula esto. Ya hablamos de lo que nos dice el Código Penal. Ahora vamos a hablar sobre los criterios de la aplicación de estas penas. A pesar de que el condenado recibe una sanción, no pierde todos los derechos como consecuencia de la pena impuesta, como dije anteriormente, pues conserva entre otros derechos los que son inherentes a su condición y dignidad humana. En Venezuela, se suelen tomar en cuenta los siguientes aspectos: la densidad del daño, que es la magnitud que es tasada en proporción del daño causado; la circunstancia, que se refiere a la ejecución en sí del hecho punible; las modalidades de comisión, que se relaciona directamente con las circunstancias del lugar, es decir, tiempo, modo y, lógicamente, del delito; el grado de ensañamiento, que se refiere al grado de agresividad de forma reiterada, desproporcionada y exagerada de las acciones delictivas, que es valorado como un agravante en la pena, lógicamente. Bien, el grado de infracción se relaciona con el grado de infracción a la ley en la acción delictiva. La ulterior situación de la víctima o su familia se refiere a las condiciones o traumas causados por la situación delictiva
en la víctima y en sus familiares. La calidad de los motivos se refiere a los motivos que llevaron al victimario a cometer ese crimen, el crimen. La inclinación criminal hace referencia a todos los antecedentes penales de quien comete el delito. Las condiciones personales del autor se refiere a la situación social, económica, física, de salud y de otras naturalezas que pueden ser valoradas a la hora de imponer una condena. Muchísimas gracias. Este ha sido mi punto.